Las autopistas de Los Ángeles. 8 carriles de asfalto que se extienden como arterias de concreto a través de la ciudad más automovilística del mundo. Millones de personas las recorren cada día sin pensarlo dos veces. Pero entre 1979 y 1980, los conductores que transitaban por las autopistas del sur de California comenzaron a encontrar algo al costado de la carretera que no debería estar ahí. Cuerpos de jóvenes, abandonados junto a las vías rápidas como si fueran basura arrojada desde una ventanilla. Uno tras otro. 21 en total. Todos varones. Todos entre 12 y 19 años. Todos descartados junto a las mismas autopistas que simbolizaban la libertad californiana. El hombre que los puso ahí convirtió las carreteras más famosas de América en un cementerio al aire libre. Y lo más perturbador, no estaba solo. Tenía 3 cómplices. William Bonin, conocido como el criminal de la autopista, fue un criminal estadounidense que, junto con 3 cómplices, acabó con la vida de al menos 21 jóvenes de entre 12 y 19 años en el área de Los Ángeles entre 1979 y 1980. La mayoría de sus víctimas fueron abandonadas junto a diversas autopistas del sur de California, un método de descarte que le dio su apodo infame. Lo extraordinario del caso es que Bonin no era el único criminal con ese apodo. Randy Stephen Kraft y Patrick Wayne Coney, otros 2 criminales que operaron en la misma región, también fueron conocidos como el criminal de la autopista, creando una situación sin precedentes donde 3 depredadores independientes utilizaban las mismas carreteras como escenario. Bonin fue condenado por 14 de los crímenes y ejecutado mediante inyección letal en San Quentin en 1996. El 8 de enero de 1947, en Willimantic, una pequeña ciudad en el estado de Connecticut, nació William Bonin. Creció lejos del resplandor de California, en la costa este industrial de Estados Unidos. Los detalles de su infancia temprana sugieren un ambiente difícil que dejó marcas profundas en su desarrollo. Como muchos criminales de su perfil, Bonin acumuló antecedentes antes de escalar su violencia al nivel que lo haría infame. Eventualmente se trasladó a California, el destino de millones de estadounidenses que buscaban una vida mejor bajo el sol del Pacífico. Pero lo que Bonin encontró en California no fue reinvención sino el escenario perfecto para sus crímenes. El sur de California de finales de los años 70 era un mundo definido por sus autopistas. La región de Los Ángeles, a diferencia de cualquier otra metrópolis del planeta, se había construido alrededor del automóvil. Sin un sistema de transporte público efectivo, las autopistas eran las únicas arterias que conectaban los cientos de comunidades que formaban la extensión urbana más grande de América. Millones de personas pasaban horas cada día en estas carreteras, y los costados de las autopistas eran territorios de nadie, espacios anónimos entre las vías rápidas y los barrios residenciales donde cualquier cosa podía ocurrir sin ser notada por los conductores que pasaban a 100 kilómetros por hora. En 1979, cuando William Bonin tenía 31 años, inició una campaña de violencia que duraría apenas 2 años pero que dejaría un rastro de destrucción a lo largo de las autopistas del sur de California. A diferencia de muchos criminales que operan en solitario, Bonin reclutó a 3 cómplices que participaban activamente en los crímenes. Esta estructura grupal hacía que las operaciones fueran más eficientes y más difíciles de vincular con un solo sospechoso. Sus víctimas eran jóvenes de entre 12 y 19 años, adolescentes que hacían autostop, que caminaban solos o que simplemente se encontraban en los lugares equivocados a las horas equivocadas. Después de cada crimen, Bonin y sus cómplices descartaban los cuerpos de sus víctimas junto a las autopistas del sur de California. Esta práctica, que le daría su apodo infame, era tanto una declaración como una conveniencia logística. Las autopistas proporcionaban acceso rápido. Los costados de las carreteras eran fáciles de alcanzar desde un vehículo en movimiento, y la velocidad del tráfico hacía que los conductores rara vez se detuvieran a investigar objetos al borde de la carretera. Los cuerpos podían pasar horas o incluso días antes de ser descubiertos por trabajadores de mantenimiento o por conductores que se detenían por emergencias mecánicas. Lo que hacía aún más aterrador el contexto del caso Bonin era que no estaba solo operando en las autopistas.
En la misma época y en la misma región, otros dos criminales, Randy Stephen Kraft y Patrick Wayne Coney, también depositaban víctimas junto a las autopistas del sur de California. Los tres actuaban de manera independiente, sin conexión entre sí, pero la coincidencia de sus métodos creó una confusión que dificultó enormemente las investigaciones. Los detectives no podían determinar si enfrentaban a un solo criminal extremadamente prolífico o a múltiples depredadores que casualmente compartían el mismo escenario. Las autopistas de Los Ángeles se habían convertido en el territorio de caza de tres criminales simultáneos. En apenas 2 años, Bonin y sus cómplices acumularon 21 víctimas confirmadas, con sospechas de hasta 36. La velocidad de los crímenes, más de uno por mes, generó una ola de pánico en el sur de California. Los padres prohibieron a sus hijos hacer autostop, una práctica que hasta entonces era común entre los adolescentes californianos. Las comunidades a lo largo de las autopistas organizaron patrullas vecinales. Los medios de comunicación bautizaron al responsable como el criminal de la autopista, un nombre que aparecía en los titulares con una frecuencia que mantenía a la región entera en un estado de alerta permanente. La investigación del caso del criminal de la autopista fue una de las más complejas en la historia del Departamento de Policía de Los Ángeles. Los detectives debían separar los crímenes de Bonin de los de Kraft y Carney, una tarea que requería un análisis forense meticuloso de cada escena. Las diferencias sutiles en los métodos, los perfiles de las víctimas y las zonas geográficas específicas permitieron gradualmente distinguir tres conjuntos de crímenes que inicialmente parecían obra de un solo perpetrador. La identificación de los tres cómplices de Bonin proporcionó la ruptura que los investigadores necesitaban. William Bonin fue arrestado cuando las investigaciones convergieron sobre él a través de testimonios de sus cómplices y evidencia forense que lo vinculaba directamente con múltiples escenas de crimen. Su juicio reveló la estructura grupal de sus operaciones, tres cómplices que habían participado en diferentes crímenes, cada uno aportando su rol en una maquinaria criminal que operaba con la eficiencia de una cadena de montaje del horror. Bonin fue declarado culpable de 14 de los 21 crímenes vinculados a su grupo y sentenciado a la pena capital. El 23 de febrero de 1996, a los 49 años de edad, fue ejecutado mediante inyección letal en la prisión de San Quentin, convirtiéndose en la primera persona ejecutada por inyección letal en la historia de California. El caso de William Bonin, junto con los de Kraft y Carney, transformó la cultura del autostop en California y en todo Estados Unidos. Una práctica que había sido parte fundamental de la libertad juvenil americana se convirtió en sinónimo de peligro. Las autopistas del sur de California, que representaban la promesa de movilidad y libertad del sueño americano, quedaron manchadas por la asociación con los crímenes. Las reformas policiales incluyeron mejoras en la coordinación entre jurisdicciones y en los sistemas de análisis que permitían vincular crímenes aparentemente independientes como obra de un mismo perpetrador o grupo. 21 jóvenes que recorrían las calles y autopistas de Los Ángeles con la despreocupación propia de su edad. 21 adolescentes que confiaron en un extraño o que simplemente estuvieron en el lugar equivocado. 21 familias que recibieron la llamada más devastadora que un padre puede recibir. Las autopistas de Los Ángeles siguen siendo las más transitadas de América, pero para quienes recuerdan los años 1979 y 1980, cada kilómetro de asfalto lleva la huella de una época en la que las carreteras de la libertad se convirtieron en caminos sin retorno. Que la memoria de cada una de estas víctimas nos recuerde que la seguridad de los jóvenes no es negociable y que la vigilancia es el precio permanente de una sociedad que quiere proteger a quienes más lo necesitan.